Bueno, entonces, bueno, este es el tema, como ya se ha comentado. Y en cuanto a los trastornos de sueño, en realidad hay descritos más de 200. Estos que he puesto aquí son quizás los más frecuentes. Uno de ellos es el insomnio. El insomnio, digamos que es casi universal, de forma pasajera. Cuando ya es un insomnio crónico que dura más de 6 meses, afecta aproximadamente al 30% de la población. Sin embargo, el trastorno del sueño que tiene más, digamos, repercusiones son las apneas del sueño, que es el siguiente en frecuencia, y os diré ahora aproximadamente cuál es la frecuencia o prevalencia. Otro que quizás os suene es la narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad neurológica con un déficit de orexina en el sistema nervioso que produce una somnolencia o una hipercapnia enorme. De hecho, los pacientes se caen al suelo y se caen dormidos, que esto es lo que llamamos cataplegia. Otro que también os sonará seguramente será el síndrome de piernas inquietas, que produce una serie de contracciones en las piernas, que produce insomnio, aparte de la sensación de inquietud y tener que mover las piernas. También el bruxismo, ¿no?, que es apretar los dientes y produce alteraciones dentales, como es lógicamente. Otras son alteraciones del ritmo circadiano. Las más conocidas, bueno, son el jet lag y también aquellas de adelanto y retraso de fase. Esto consiste en que el paciente adelanta la hora de dormir. En lugar de ser las 11, lo va adelantando progresivamente hasta que puede ser las 7. Duerme después de una cantidad de horas normal, pero claro, a las 3 de la mañana está despierto. Y eso sería el adelanto de fase, y el retardo de fase es lo contrario. Es decir, se va retrasando la hora de sueño, el paciente se acuesta pues quizás a las 2 o las 3 de la mañana, duerme 7 horas y se levanta pues tarde, lo cual es un perjuicio dependiendo del trabajo que se tenga. Este de alteraciones de conducta en REM es un pre-Parkinson y consiste en que el paciente, en general hombres, produce un sueño inquieto y un poco agresivo, con movimientos de piernas y brazos que puede lesionar a la pareja. Las parasomnias, pues quizás lo más frecuente y que conocéis, son los terrores nocturnos. Hay, desde luego, otras 10 o 15 más. Y luego trastornos de la alimentación, diferentes como el Prader-Willi, etc. ¿Cómo son las fases del sueño? Hay una primera, después de la fase de vigilia, hay una fase de sueño superficial, lo que corresponde aquí a N2, N1 y N2. Y después el sueño profundo, que corresponde al N3. Y posteriormente, el sueño REM. Estos ciclos de sueño superficial, profundo y REM se repiten varias veces a lo largo de la noche. Normalmente 3, 4, incluso 5. Es más prevalente el sueño profundo al principio de la noche y al final de la noche es más prevalente el sueño REM. Por esto es frecuente que nos despertemos a las 6 de la mañana, por ejemplo, con una pesadilla. En el sueño REM recordamos el sueño que estamos teniendo, a diferencia del sueño no REM o el sueño superficial y profundo. Sabemos que el sueño profundo es una especie de hibernación, donde reparamos el cansancio que hemos acumulado durante el día. Y el sueño superficial es una transición entre la vigilia y el sueño profundo. Sin embargo, no sabemos muy bien para qué existe el sueño REM. No obstante, conocemos que el sueño REM no se puede vivir sin él, y desde el punto de vista respiratorio, incluso en las personas normales, es un desastre, porque se pierde en los ciclos automáticos de la respiración y tendemos a elevar el anhídrido de carbono. ¿Dormimos igual a lo largo de la edad? Pues no dormimos igual. De hecho, los lactantes, los niños pequeños, tienen mucha más fase REM. O sea, duermen más tiempo, 16 horas, pero con mucho más periodo REM que los adultos o que las personas más mayores. El sueño, veis que, bueno, a partir ya de la adolescencia casi se mantiene, se va disminuyendo un poquito con la edad, pero la cantidad de horas casi se mantiene, un poquito. Y la relación entre el sueño no REM y REM se mantiene prácticamente desde la adolescencia a la edad.
Esta es la pregunta del millón. ¿Cuántas horas necesitamos dormir? Y es una pregunta que no se han hecho suficientes estudios para poder contestarla. Es muy probable que, aparte de que influye con la edad, como hemos comentado antes, pero que en la edad adulta veis que la media puede estar entre 7 y 9 horas, pero la variabilidad está entre 11 y 6. Es decir, que hay unas personas que duermen 11 horas y es normal, y otras que duermen 6 y también es normal. Es muy probable que haya factores genéticos, constitucionales, etcétera. En cuanto a, sobre todo, calidad de sueño. Es probable que las personas que duermen más quizás tengan peor calidad de sueño y las personas que duermen menos tengan mejor calidad de sueño. Digo que esto es una hipótesis porque no se ha podido demostrar. Y ahora vamos a entrar en lo que es el síndrome de apnea de sueño. Esta es la definición que hicimos en este consenso internacional del 2005 entre sociedades y digamos que se puede definir de esta forma. Es un cuadro de somnolencia excesiva, pero que lleva también trastornos cognitivos y conductuales asociados, respiratorios, cardíacos, metabólicos e inflamatorios, que son secundarios a los episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior, que es esta zona de aquí, principalmente de la faringe o hipofaringe. ¿Cómo se produce esto? Pues en buena parte es una consecuencia de nuestra evolución como homínidos. Con nuestra evolución nos hemos puesto de pie, quizás nuestro cerebro como consecuencia de esto ha crecido, pero nuestro macizo facial se ha reducido y se ha retrotraído hacia la parte posterior. De forma que veis que este macizo facial, que tiene una faringe, una hipofaringe amplia, se reduce notablemente en nosotros, en los homínidos, en los humanos, en el Homo sapiens, porque todo el macizo se va hacia atrás. Y esta es una de las primeras consecuencias por las cuales se producen estas obstrucciones de esta parte de aquí, este colapso de la vía aérea superior o de la faringe. Aquí tenéis un esquema para entenderlo mejor. El aire que entra cuando estamos dormidos por la nariz y por la boca pasa por la faringe y la hipofaringe detrás de la base de la lengua y va hacia el aparato respiratorio. Cuando la base de la lengua tiende a irse hacia atrás, colapsa parcialmente la faringe o la hipofaringe. Y esto es lo que provoca una presión negativa dentro de la faringe que atrae el paladar blando, que es esto de aquí, y produce una vibración en el paladar blando que es la consecuencia del ronquido, una vibración de alta frecuencia. Cuando la base de la lengua ya tapa completamente el orificio por el que respiramos, es decir, en este caso la faringe, pues se producen las apneas de sueño. Básicamente, digamos que esto es una forma sencilla de explicarlo, pero hay diferentes, ya no solamente músculos, sino sistemas de input y output cerebrales que producen dilatación de la vía superior y obstrucción de la vía superior. Y digamos que cuando se produce una apnea es porque este balance no es el adecuado y se inclina hacia la parte u otra. ¿Pero por qué aquí, en la hipofaringe? Pues simplemente porque es blando. El aire que está entrando hacia el aparato respiratorio, si aquí hay una zona colapsable y se reduce, esta presión disminuye y es como si esta corriente de aire hacia los pulmones produjera una presión negativa en esta parte y si es colapsable, pues llega a colapsarse completa o parcialmente. ¿Cómo identificamos la gravedad de las apneas de sueño? Pues básicamente lo interpretamos como un índice, que no es más que el número de apneas, que son obstrucciones completas, e hipopneas, que son obstrucciones parciales, por hora de sueño. De forma que podemos decir que existe apnea de sueño cuando este índice es mayor de 15 o bien cuando es mayor de 5, pero existen otras cosas, pues repercusiones. Como tenemos un sueño fragmentado, excesiva somnolencia diurna, sueño no reparador, cansancio, alteración de la calidad de vida en definitiva. Pero hay que valorar solamente la gravedad por este índice.
Pues es una forma de hacerlo y os doy un ejemplo. En este caso sería no apneas menos de 5, entre 5 y 15 leve, moderado entre 15 y 30 y grave mayor de 30. Y esto es lo que hemos venido usando durante bastantes años o décadas. Sin embargo, el grupo español que ha hecho un consenso internacional, que lo hemos hecho ahora, lo hemos publicado en el 2021, pensamos que no solamente tiene que ser el índice de apnea y hipoapnea como ítem para establecer la gravedad de la enfermedad, sino que también hay que tener en cuenta la pérdida de oxigenación por la noche, la somnolencia que tenemos durante el día, que nos da repercusiones y síntomas, el índice de masa corporal, o sea, la obesidad, y las enfermedades cardiovasculares que esta enfermedad favorece. Bien, ¿y cuál es la frecuencia? El ronquido no creemos que sea una cosa de ahora. Seguramente el ronquido viene de hace muchos milenios, pero roncar no es solamente un ruido. Roncar ya es una preapnea. Como he dicho antes, para que vibre el velo del paladar y se produzca el ronquido, es necesario que ya haya una presión negativa, casi un colapso parcial de la faringe. Así que si una persona que ronca, y ronca ostensiblemente, engorda, pues habrá apneas muy probablemente. La frecuencia del ronquido es el 46% de los hombres y el 25% de las mujeres entre 30 y 70 años. Esto se modifica en las mujeres a partir de la menopausia porque la distribución de la grasa es más androgénica, se parece más a los hombres y en consecuencia pues el ronquido también aumenta en frecuencia o en prevalencia. ¿Solo roncamos los humanos? No. Hay muchos animales que roncan, sabemos de los perros y de otros animales. También, en este caso, esta raza de perros le pasa un poco lo mismo que a los humanos en la evolución. Se ha retrotraído todo lo que es la vía aérea superior. Bien, la historia natural de la enfermedad puede ser esta. Primero, de más jóvenes y más delgados podemos respirar normal, pero si se dan factores constitucionales, hereditarios, vamos a tener facilidad para roncar y si engordamos más o simplemente los años, empezaremos a tener obstrucciones parciales o hipopneas y finalmente apneas. La prevalencia real de la enfermedad depende de si le sumamos repercusiones o no. Si le sumamos repercusiones, por ejemplo, somnolencia excesiva diurna, este es un estudio americano y este es uno que hicimos en España, el Grupo Español de Sueño, y la frecuencia fue de 3,5 en los hombres y 3% en las mujeres. Esto, digamos, apnea de sueño con repercusión. Si no exigimos repercusión, pues ya veis, más de 5, 26%, 19% más de 10, más de 15, 14, etc. O sea que es una enfermedad frecuente. Pero aún así, pensamos que en España debe haber 5 millones de adultos con apnea de sueño. Y menos del 40% están diagnosticados. Es decir, que nos queda bastante recorrido por hacer. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues hay unos factores de riesgo. He comentado algo, la edad, el sexo, la obesidad, factores genéticos, factores de malformaciones faciales que incluso pueden ser derivadas de mala oclusión dental y algunas enfermedades, como por ejemplo hipotiroidismo o acromegalia. Y unos factores agravantes. El alcohol, los depresores del sistema nervioso central, estos actúan de la misma manera. Tanto el alcohol como los depresores del sistema nervioso central facilitan, o sea, producen como más flacidez en la vía aérea superior, en los músculos, especialmente el genio gloso, que es el de la lengua. Y, por otra parte, de esa forma favorecen que se produzcan apneas, pero además embotan, por así decirlo, el despertar, aumentan el umbral de despertar. En consecuencia, si uno se para de respirar, que necesita despertarse, al menos su cerebro, para que vuelva a entrar aire en los pulmones y el paciente no muera,
pues este despertar, que es fundamental, se deprime con el alcohol o sedante del sistema nervioso central, así que la apnea dura más tiempo y es más peligrosa porque baja más el oxígeno. Y también la posición al dormir. Todos sabemos que se ronca más cuando estamos boca arriba, ¿no? En decúbito supino, porque la lengua, el genio goloso, tiende a irse hacia atrás y de lado menos. Pero esto varía de unas personas a otras. Hay personas que casi desaparecen las apneas de sueño cuando se ponen de lado y, sin embargo, en otras, pues, tiene siempre algo de mejoría, pero poco. ¿Cuáles son otros síntomas? Pues nocturnos, ronquidos, apneas observadas por la pareja, episodios asfícticos, incluso sentidos por el paciente que se despierta, movimientos anormales, sudoración profusa, despertares frecuentes, nicturia. Esto quiero llamaros la atención porque cada vez que se habla de nicturia uno piensa en la próstata, pero una de las consecuencias puede ser las apneas de sueño. Pesadillas, sueño agitado, insomnio y reflujo gastroesofágico, puesto que dentro del tórax, cuando se cierra la faringe, es algo parecido a si en una jeringa ponemos el dedo en el orificio y tiramos del émbolo. Se produce una presión negativa enorme. Dentro del tórax se producen presiones negativas de menos 50 y de menos 80 centímetros de agua. Esto hace que si a poco que el cardias, el esfínter superior del esófago, no cierre muy bien, pues se produzca reflujo. Y esto es relativamente frecuente. Y diurnamente son más bien consecuencias, somnolencia diurna excesiva, ya que, como he dicho antes, cada apnea o cada hipopnea necesita un despertar para resolverse, aunque inmediatamente el paciente se vuelve a quedar dormido y vuelve otra vez a trasnea. Esto puede ocurrir en los casos graves 600 veces en una noche. Ya me diréis, si una persona se despierta, aunque no sea consciente, pero su cerebro sí, y el sueño se fragmenta 600 veces en una noche, pues obviamente estará cansado, no tendrá sueño reparador y somnolencia. También cefalea, irritabilidad, apatía y depresión, esto es bastante frecuente, dificultad de la concentración, pérdida de memoria y, por último, ya el colmo, disminución de la libido, es decir, que afecta bastante a la calidad de vida. Bien, ¿y qué consecuencias tienen las apneas de sueño, fuera de los síntomas que hemos comentado? Pues son variadas. Aparte de enfermedades cardiovasculares, también hipertensión arterial, como consecuencia en parte de esto, y también principalmente de los accidentes de tráfico, aumenta la mortalidad, hay mayor predisposición a sufrir cánceres, infertilidad o reducción de la libido, accidentes de tráfico, problemas neurocognitivos, y todo esto disminuye la calidad de vida y aumenta los costes sanitarios. ¿Y cómo se producen estas consecuencias? Pues vamos digamos, a los fenómenos iniciales o originales de la obstrucción de la vía aérea superior. Cuando se produce una obstrucción, deja de entrar el aire hacia los pulmones. La siguiente consecuencia es que el oxígeno baja. Y baja de forma intermitente, que es todavía peor para la salud que si fuera de forma continua. Por otra parte, como os he dicho, se tiene que producir un despertar. Este despertar trae consigo también aumento del sistema simpático y también liberación de aminas, que también van a tener una consecuencia, especialmente en la hipertensión arterial. Y por otra parte, lo que os decía antes, el gran incremento de presión negativa dentro del tórax. Todos estos fenómenos originales inciden en estos mecanismos intermedios, como es activación simpática, disfunción endotelial, hipercoagulabilidad, inflamación, estrés oxidativo y mala regulación metabólica, que lleva finalmente a hipertensión, arritmias, especialmente fibrilación auricular, fallo cardíaco, ictus, infarto de miocardio y muerte súbita. Este estudio que se hizo en España y se publicó en New England por el Grupo Español de Sueño, demostró que los accidentes de tráfico eran 6 veces más frecuentes en las personas que tenían apneas de sueño con respecto a las que no tenían apneas de sueño. Y si esa persona ese día había bebido alcohol, 11 veces más.
este estudio, que también se hizo por el mismo grupo, pero en este caso fui yo el que hizo el estudio, y ambos lo financió la Dirección General de Tráfico. Estudiamos a 500.000 conductores y observamos que, estudiamos no me acuerdo cuántos conductores eran al final. Sí, estudiamos a 4.200 conductores. Y la conclusión fue que dentro de todos los conductores del país, 500.000 tenían somnolencia crónica cuando conducían. Y esto estaba causado mayoritariamente por apnea de sueño. Y 13 veces más riesgo de producir un accidente. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos y tratamos a esta enfermedad? El diagnóstico de referencia es la polisomnografía, que es un estudio de sueño reglado en el cual utilizamos variables neurofisiológicas para la fase del sueño, para saber si está dormido o no, y la fase del sueño, principalmente electroencefalograma y electromiograma, y variables respiratorias, pues algunas de las que hemos hablado, el aire que entra por la nariz y por la boca, la saturación de oxígeno, los movimientos torácicos, los abdominales, electrocardiograma, ronquido, etcétera. Todas estas variables nos permiten establecer un diagnóstico y establecer también la gravedad en cuanto a las apneas del sueño, pero también sirve para diagnosticar otras causas que pueden producir insomnio o somnolencia diurna. Esto es lo que vemos en el laboratorio del sueño, en la polisomnografía. Todas estas variables, estos son apneas, el paciente se despierta aquí, hiperventila, ¿no? El oxígeno baja, en fin. Esto es digamos, una representación clásica de una polisomnografía. Pero a lo largo de las últimas décadas hemos llegado a la conclusión, y principalmente una buena parte de este conocimiento ha sido por el Grupo Español de Sueño, y en concreto mi grupo ha hecho bastantes estudios en este sentido. Pensábamos que no era necesario hacer una polisomnografía, que es una prueba que hay que hacerla dentro del hospital, que lleva una noche, que lleva personal, es más incómoda, y que al menos en algunos casos podríamos hacer un sistema simplificado para el diagnóstico de esta enfermedad. Así que hicimos diferentes estudios. Los sistemas simplificados llevan variables respiratorias solamente, que son ronquidos, el aire que entra por la nariz y por la boca, la saturación de oxígeno y los movimientos torácicos y abdominales y la posición corporal. Nada más con respecto a todo lo demás que es de la polisomnografía. ¿Qué ventajas tiene? Pues son más económicos, son más accesibles y rápidos, y permiten estudios domiciliarios, que también el paciente no tiene que ir al hospital a dormir, puede dormir en casa. El problema es que deben ser pacientes seleccionados, no sirve para todo el mundo. Y también hay que tener en cuenta el coste-beneficio. Este estudio que también hicimos desde mi grupo ya fue quizás el último estudio que faltaba para que la comunidad internacional admitiera que un sistema simplificado podía diagnosticar la enfermedad y que era coste efectivo. Así que hicimos un estudio de coste-efectividad. En el eje de las X tenemos la efectividad, en este caso el Epworth, una escala de somnolencia, y en el eje de las Y tenemos el coste. Veis que aunque se desplaza la nube de puntos que representan a los pacientes, se desplaza un poquito hacia aquí. Si usamos polisomnografía, los pacientes al cabo de un año de tratamiento están mejor que si usamos la poligrafía, pero esta mejoría es solamente un punto de 24. Así que, claro, un punto no es casi nada y estamos ahorrando más de 400 euros por paciente. Si hacemos este análisis de coste-efectividad por los QALYs, que son años de vida ganados con calidad, pasa algo parecido. Un pequeño desplazamiento, pero nada, 0.01, menos 0.01, con respecto a ahorrarte 400 euros. Así que, bueno, este fue el aldabanazo final para que este sistema se utilizara en todo el mundo. Bien, esto forma parte del consenso que hemos hecho este año, el Grupo Español del Sueño, con 16 sociedades, es un consenso internacional, para ver cuándo utilizamos estos sistemas simplificados o cuándo usamos polisomnografía. Básicamente es, si el paciente tiene baja probabilidad de tener la enfermedad, necesitamos hacer, en la mayoría de los casos, una polisomnografía. O sea, el sistema estándar.
Si el paciente tiene alta probabilidad de tener la enfermedad, pues con hacer un análisis simplificado nos sirve. Y luego, estos pacientes que tienen estas entidades, enfermedades cardiopulmonares inestables, sospecha de otros trastornos que justifiquen los síntomas, insomnio, otros trastornos durante el sueño, o tienen ansiedad. En todas estas circunstancias, como no se han incluido en los estudios, necesitamos hacer también polisonogramas. ¿Y qué tratamiento tenemos? El tratamiento angular o el primer tratamiento son lo que llamamos medidas higiénico-dietéticas, que básicamente, o el más importante, es perder peso. Y luego disponemos de otros tratamientos, que os comentaré ahora cómo funciona, CEPAP, dispositivos intraorales, cirugía y una terapia miofuncional, aunque esto tiene una eficacia ya mucho menor que los demás tratamientos. Bien, la reducción de peso, como decía, es la piedra angular. Es probable que el no cohibirse, ¿no?, en comida o pueda tener algo más de felicidad, no lo sé. Pero lo que está claro es que la supervivencia, la mortalidad es mayor de las personas obesas. Bien, ¿cómo actúa la CEPAP? La CEPAP actúa como si fuera un muelle de aire. Es una mascarilla que se pone encima de la nariz o encima de la nariz y la boca y echa aire a presión a través de un generador, de una turbina. Entonces, este aire a presión hace que aquí se coloque como una especie de muelle o colchón de aire que evita que esta zona se cierre. Es decir, es una solución mecánica para un problema parcialmente mecánico. Esto sería una apnea, la base de la lengua se va hacia atrás y cierra la faringe, y sin embargo aquí veis que ese aire, esa presión que se coloca ahí, impide que se cierre y se soluciona el problema de una forma drástica, y los pacientes lo notan ya al día siguiente de usar este dispositivo. Así que este es un tratamiento eficaz y seguro, bien tolerado en términos generales, el 70-80% de los individuos, mejora la somnolencia, desaparece el ronquido, mejora la calidad de vida y la capacidad de atención, reduce la demanda sanitaria, probablemente reduce la mortalidad cardiovascular y reduce el riesgo de accidentes de tráfico. Y estos son lo que llamamos dispositivos de avance mandibular. Cuando no podemos usar CEPAP porque los pacientes son intolerantes, o incluso en los pacientes que tienen un perfil de menos gravedad, podemos utilizar estos dispositivos que lo que hacen es avanzar la mandíbula o el maxilar inferior sobre el superior. Adelantando la mandíbula, conseguimos que aquí en la hipofaringe tener más espacio. Así que al tener más espacio, las apneas se reducen. Así que esto se usó originariamente para el ronquido, pero en pacientes seleccionados se puede usar en las apneas de sueño, sabiendo que es menos eficaz que las apneas de sueño y que su principal indicación es cuando existe un rechazo o intolerancia a la CEPAP o problemas de claustrofobia con la mascarilla. Las apneas de sueño no solamente son de adultos, también son en los niños. Y la frecuencia puede llegar hasta el 3% en niños de 4 o 5 años, que es cuando la prevalencia es más alta. Los síntomas son muy diferentes a los adultos porque el síntoma principal, que es la somnolencia y el cansancio, pues los niños no tienen. Casi lo contrario, son niños hiperactivos. Y de momento, por lo menos, la solución para las apneas de sueño en niños es la eséresis adenoamigdalar. Es decir, la intervención de vegetaciones y amígdalas y aquinas. Con esto, normalmente, no en todos los casos, sobre todo en los niños que sean más obesos, pero normalmente solucionamos la enfermedad. Pero no sabemos qué ocurrirá a largo plazo, porque no se han hecho estudios todavía a largo plazo de estos niños que se les ha hecho una eséresis adenoamigdalar por las apneas de sueño, qué pasa en la edad adulta. Es bastante probable que vuelvan a tener apneas de sueño. Así que, en definitiva, esta enfermedad tiene una frecuencia elevada que aumenta con la edad. Los factores de riesgo son edad, obesidad y sexo, principalmente. Tiene un impacto notable en la salud
El diagnóstico se hace mediante una prueba de sueño y la CPAP es el tratamiento de elección. Es un problema claro de salud pública, porque tiene una elevada frecuencia, como hemos comentado, un aumento de la morbimortalidad, un diagnóstico fiable y un tratamiento efectivo. Así que, nada más y muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.